Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión hablaremos sobre la protección a la audiencia infantil. Saber en nuestro país cuál es la legislación que protege los contenidos, principalmente televisivos, que pudieran ser vistos por los niños, ¿no? Entonces, quisiera hablarles que primero existe una ley, la primera ley que vamos a abordar se llama la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley es publicada en el 2014. Es importante decirles que tiene una última reforma en el 2020, lo cual en enero del 2020, lo cual, bueno, pues esto nos da una indicación de que es una legislación actual, que es una legislación que ya tiene pensado, digamos así, pues lo que está sucediendo en nuestro contexto actual, ¿no? Entonces tenemos esta ley que les comentaba, hay a partir del artículo 222 lo que viene siendo la protección a los contenidos y cómo deben de ser. Bueno, pues primero decirles que el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de recepción, pues tiene precisamente esta protección legal, ¿no? O sea, de entrada hay que pensar que todos estos contenidos tienen esta protección de una libertad de expresión, de una libertad de información, ¿no? Y a su vez también de nosotros como audiencia de esta libertad de recepción que tienen. Entonces, digamos que estos son como los principios rectores, ¿no? Del servicio de la televisión. Bueno, de entrada, entonces, en esta legislación, en este apartado, nos dice que es libre, ¿no? Que es libre esta libertad de expresión y lo que les acabo de comentar. Y que será, en dado caso, restringido, ¿no? A través de este tipo de legislación, ¿no? Aún así, en el marco de la libertad de expresión, como sabemos, hay ciertos límites, hay ciertas excepciones a la libertad de ideas, ¿no? Pero en este marco, ¿qué es lo que debe propiciar la libertad de expresión aplicada en los contenidos? Bueno, pues dice que se debe propiciar según esta ley y vamos a hacer un análisis muy rápido de todo este contenido. Pero habla sobre todo, por ejemplo, del desarrollo armónico de la niñez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en este marco de la libertad de expresión aplicado a los programas de televisión se debe propiciar el desarrollo armónico de la niñez, la integración de las familias. Como sabemos, en nuestro país la televisión sigue siendo uno de los principales medios por los que las familias mexicanas se reúnen, ¿no? A través de la televisión. También nos dice esta legislación que se debe propiciar el mejoramiento de los sistemas educativos, ¿no? Fíjense todo esto a través de los contenidos televisivos, la difusión de valores artísticos, históricos, culturales, ¿no? Eh, en específico a la niñez, esta ley en el artículo 225 nos habla sobre el bloqueo de canales y programas que no se desee recibir. Esta es una protección especial a la niñez, ¿no? Lo que le llamamos el control parental, que puedas bloquear aquellos contenidos que no quieras que los pueda ver un niño, ¿no? Un niño en tu casa. En el artículo 226 nos dice que efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, incluimos también adolescentes porque los adolescentes también son menores de edad, ¿no? Así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá, fíjense, ¿no? Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales, ¿no? Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, aquellos programas que hagan apología de la violencia, se debe informar sobre los derechos de la infancia, y viene una serie más de principios que se deben observar. Pero otra de las medidas importantes también de protección a la audiencia infantil que nos da esta legislación es que deben de adoptar
tanto los que presten servicios de radiodifusión y de televisión y de audio deben adoptar medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar, ¿no? Que estos son como los anuncios que vemos que dicen, ¿no? A continuación, este programa es dirigido para personas de tal edad, contiene lenguaje tal, contenido tal, ¿no? Entonces, estas son las advertencias que deben de estar. El concesionario, además que preste servicios de televisión, ¿no? Debe presentar, dice en su pantalla, los títulos de los programas, el título del programa, más aparte su clasificación, si es, por supuesto, para los niños debe de ser forzosamente doble A o A, y al inicio, fíjense, y a la mitad de los programas para ello atenderán al sistema de clasificación de contenidos. Recuerden que la clasificación de contenidos no solo nos dice digamos, de qué edades es el contenido, pero también nos da las franjas horarias en las que pueden ser transmitidos este tipo de programas, ¿no? Entonces, tipo 12 del día no vamos a ver clasificaciones o contenidos con clasificación en el que contengan contenido sexual o algún lenguaje procas, ¿no? Deben, aquí está, ¿no? En este mismo artículo dice los concesionarios de la televisión deben informar la clasificación y horarios en su guía de programación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos una guía de programación en la que podemos ver eh, qué programas hay cada hora y entonces se debe demostrar esto, ¿no? En esta misma ley se cuentan con otros derechos para la protección de la audiencia. Algunos de los más importantes, por ejemplo, es el derecho a recibir publicidad y programación que guarden equilibrio con el conjunto de la programación. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos viendo, por ejemplo, programación infantil, ¿no? Que es una hora en la que es programación infantil, pues los anuncios de publicidad, por ejemplo, no versarán sobre cervezas o, por ejemplo, sobre condones, ¿no? Pues porque no son contenidos aptos para los niños, sino que entonces a la hora que están transmitiendo caricaturas, pues entonces los comerciales o la publicidad tendrá que ver con el sector infantil, ¿no? Por ejemplo, el anuncio de juguetes, de algunas actividades o de incluso algunos otros programas infantiles. Esto viene en el artículo 224, esto que les acabo de comentar, y en el 246 se establece lo que tiene que ver con la publicidad destinada a la población infantil, ¿no? En un momento más les hablaré que existe ciertos criterios para la publicidad infantil. Hay ciertos criterios en particular para la audiencia infantil. Bueno, en esta misma ley que les estoy platicando, en el artículo 256, saliéndome un poquito de la audiencia infantil, pero hablando también del derecho de audiencias, hay un derecho que dice que tienes tu derecho a que en la programación se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, ¿no? Y aquí en este derecho de audiencias, pues tenemos recientemente el caso del presentador de noticias de TV Azteca, ¿no? Que no se hizo una diferencia como tal de la información noticiosa con la opinión de quien la presenta. Bueno, regresándome al tema del artículo 256, también dice que tenemos el derecho a recibir programación que respete los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, ¿no? Y por último, en este artículo, en el artículo 259 de esta ley federal de telecomunicaciones, tenemos que en el artículo 259 contempla el derecho a contar con un defensor de la audiencia en los medios para recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos que hagan las audiencias, ¿no? Hay, por supuesto, ciertas críticas a esta ley, pues falta una protección todavía mayor, si bien establece
como lo base, ¿no? La base para los contenidos audiovisuales, la verdad es que sí hace falta claridad en quiénes son las autoridades que pueden entrar en cuanto a las sanciones sobre esto, ¿no? Otro de los ordenamientos jurídicos de nuestro país que protegen a la audiencia infantil, ¿no? Son los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias. En estos viene, digamos, como una réplica de la Ley Federal de Telecomunicaciones y aquí en particular, en estos lineamientos, pues nos habla sobre la publicidad destinada a las audiencias infantiles. Fíjense bien ahí, ¿no? Eh, en esta publicidad destinada a audiencias infantiles, dice, debe de no promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo la integridad física, ¿no? Ya sea mediante personajes reales o animados. Es decir, de estos, por ejemplo, retos que han surgido en YouTube que atentan contra la integridad infantil, pues por ejemplo, en cambio, en la televisión, pues no pueden ser mostrados, ¿no? Tampoco se puede mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocional. Es decir, la publicidad no nos puede vender productos que atenten contra la salud física o emocional de los niños. Tampoco se debe presentar a niños, niñas, niños o adolescentes como objeto sexual. Tampoco se puede utilizar su inexperiencia en la publicidad. No puedes utilizar la inexperiencia o inmadurez de los niños para persuadirlos de los beneficios de un producto o servicio, ¿no? Vamos a pensar que estén vendiendo, ¿qué se les ocurre? Una máquina para fabricar helados y que les digan, esta máquina para fabricar helados los va a convertir a ustedes en superhéroes, van a poder volar, van a poder tener poderes mágicos, ¿no? Entonces, digamos que estaría diciéndoles cosas ficticias que estaría aprovechándose pues de su inocencia, ¿no? Para darles beneficios. Ni tampoco indirectamente, que incite indirectamente que compren o pidan la compra o contratación de un servicio, ¿no? Que les digan, por ejemplo, en la publicidad, marquen tal número o tomen el celular de sus papás y ustedes marquen tal número para pedir tal producto, ¿no? Entonces, este es unos lineamientos muy importantes dedicados a la publicidad dirigida para la audiencia infantil. También en nuestro ordenamiento jurídico nacional tenemos los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales en los que podemos encontrar qué significa cuáles contenidos y digamos, qué debe tener esa programación cuando hablamos de contenido AA, A15, B, ¿no? B15. Y en estos lineamientos, pues también nos habla del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, como parte de la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, ¿no? O sea, decir, efectivamente los niños tienen todo este derecho a acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también nos habla de algo muy importante, de la responsabilidad de los padres para educar, ¿no? Dice educar en el consentimiento y uso responsable de las tecnologías. Habla entonces de esta situación de que por una parte el Estado les da esta garantía de un acceso universal, pero por otro lado, de los padres que tienen esta responsabilidad. Y ahí nos dice, en esta clasificación, nos dice que tanto madre o padre o el tutor son los responsables de vigilar también, ¿no?, el desarrollo de la niñez. Y nos habla de los beneficios, tanto positivos como negativos, pues de las tecnologías de la información y del sentido de crianza. Y bueno, pues esto sería a grosso modo lo que nuestro país contempla respecto de los derechos de audiencia. Me parece importante decirles que nuestro país pues sí contempla en su legislación, esta protección a la audiencia, pero que también es importante decirles que como lo es así en nuestro país y el derecho, que la legislación contempla a veces cosas ideales que están muy bien,
pero su problema es la aplicación, ¿no? La aplicación de sanciones, que las autoridades revisen que efectivamente se cumpla con la ley. Es ahí en donde tenemos todavía un poco de problemas o un área de oportunidad en la cual trabajar. Sin embargo, esto es a grosso modo lo que se contempla en nuestro país sobre la protección a las audiencias infantiles.